De lunes a viernes, Christian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. T.S. Eliot. Y estaba pensando que un día como hoy, el último día del año, es el día perfecto para ver las cosas por primera vez. Tomar distancia y mirar hacia atrás, pero también mirar hacia adelante y esperar. Hay una expectativa. Hay un tema muy bonito que es el tema de qué significa esperar. Heráclito tiene una frase que a mí me encanta y que he citado muchas veces aquí en Desde el Jardín. Espera y hallarás lo inesperado. Pienso que esa frase sirve mucho para el año que viene. Espera y hallarás lo inesperado. Lo importante es que siempre el presente nos sorprenda, que rompa todos nuestros guiones, que algo nos asalte en una esquina, en un rincón, en un rostro, en un encuentro, que desbarate nuestro intento de controlarlo todo, de controlar nuestra propia vida. Y en ese estado de ánimo estoy aquí en el jardín, esperando lo inesperado. Me acompaña mi chucao, me acompaña mi querido zorzal, fiel zorzal de primavera, y todos los pájaros y los árboles se preparan también, y esas bandurrias salvajes que cruzan a veces este jardín y me hacen sentir que estoy en el sur. Y esperamos todos juntos ese nuevo comienzo, porque siempre puede todo partir de nuevo, todo empezar de nuevo. Hay una hermosa conferencia de Martin Heidegger que está, o un capítulo que está incluido, me parece que en Ser y Tiempo, si no me equivoco, sobre la idea del nuevo comienzo, la idea del comenzar. Uno cree que uno comienza solamente en la juventud o en la infancia. La verdad es que puede y debe comenzar siempre de nuevo. Si no, la vida se hace rígida, se hace tiesa, la vida se hace muerte. Tenemos que ser como la caña del bambú, flexibles ante el viento, ante los cambios, ante lo que viene. En ese estado de ánimo estoy esperando el año nuevo que comienza en unas horas más en este jardín y en todos los jardines del mundo, en todos los hemisferios. Y aprovecho y me instalo aquí. Abrí ya mi verja de madera, estoy sentado debajo del quillay, rodeado con mi fiel tocadisco ochentero, mirando mis plantas y hago recuerdos. En este jardín ocurrieron muchas conversaciones, por lo menos unas 200 o 300 conversaciones en este año, impresionante. Encuentros inesperados, desde ministros de la República, pasando por poetas, por un filósofo experto en filosofía mapuche, un músico y filósofo del Grupo Congreso que celebra en estos días su cumpleaños y a quien saludamos afectuosamente desde el jardín, una experta en bosques chilenos, un escritor cubano, en fin, son muchas las personas que cruzaron esta verja de madera, se sentaron debajo del quillay y conversaron conmigo, celebraron el rito de la conversación. Los invito ahora a escuchar una parte de uno de esos encuentros que ocurrieron este año, aquí en Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía T.S. Eliot. Y ahora estoy caminando hacia mi jardín, como siempre lo hago de lunes a viernes a las 7:30, y acabo de hacer algo que es un placer increíble para mí. Me saqué los zapatos y estoy entrando a pata pelada a mi jardín. Si ustedes alguna vez van a un bosque, esto me lo enseñó un amigo en el sur, en un bosque chileno, un bosque virgen, me hizo sacarme los zapatos y caminar a pata pelada por el bosque, por la selva fría. No es lo mismo caminar por un bosque con zapatos que caminar a pata pelada. Y cada cierto tiempo hago este rito
y aquí voy a pata pelada, les recomiendo a todos los que me están escuchando, si pueden hacerlo, que hagan lo mismo. Sáquense los zapatos y pisen la tierra. Y voy entrando, aquí abrí la vieja verja de madera. Ahí se abrió. Ahí está el chucao, como siempre, fiel a mi jardín. Y hay alguien en mi jardín. Es habitual que haya alguien. A veces son niños que entran, me encanta que jueguen acá. Pero es un venerable anciano. Y está muy meditativo, muy silencioso, debajo de mi arrayán. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, mire, yo andaba dando vuelta por aquí, la puerta estaba abierta y le pido disculpas, me metí a este jardín. No, pero no hay ningún problema, no me pida disculpas, al contrario, es un placer para mí encontrarme con alguien a veces que no conozco y poder conversar. Esta es la idea, de hecho este banquito en que usted está sentado, yo lo puse para tener mis conversaciones. Ay, ay, ay. Y converso con quien sea, con quien llegue, siempre todo ser humano es una sorpresa abierta. Yo no sabía que era usted el que vivía aquí, entonces resulta que yo estaba un poco cansado porque me he caminado mucho y me senté aquí e hice una meditación. Sí, ¿qué meditación hace usted? ¿Qué tipo de meditación hace? Lo vi muy concentrado, sí. Mira, hay un tipo de meditación muy sencillo que se hace después de haber hecho un esfuerzo físico, ¿Ya? que es concentrar la mente en el ritmo de la respiración, nada más. O sea, que no haya ningún contenido de idea, ni de recuerdos, ni de pensamiento en la mente, sino tan solo estar atento al ritmo de la respiración, que en ese momento se hace suave y cómodamente. Eso se produce un estado de paz, que es absolutamente excepcional y que algunos dicen que es un descanso mejor que el sueño incluso. ¿Y esa meditación usted la aprendió de algún maestro de algo o la aprendió así espontáneamente? Sí, se lo aprendí a un maestro que era discípulo de Gandhi y de Shivananda, el gran maestro. Ah, Sí. mugre, cresta, un maestro importante. ¿Y dónde lo conoció? Eh, bueno, lo conocí en Europa y después él vino de visita a Chile, Lanza del Basto. Lanza del Basto, o sea, usted fue discípulo de Lanza del Basto, no lo puedo creer. A ver, cuénteme brevemente de él, porque ya casi no se habla de Lanza del Basto. ¿Eh? Mire, Lanza del Basto, no sé cómo empezó con esta conversión. Él era de la más rancia aristocracia europea. Descendía de los emperadores alemanes, Hohenstaufen, y se le notaba por el aspecto, realmente un aspecto de emperador. Pero hizo voto de pobreza y renunció a los dos castillos que tenía. Uno tenía en Sicilia y el otro en Florencia, se lo regaló a su hermano. Hizo voto de pobreza, leyó sobre Gandhi y la campaña no violenta, y se entusiasmó con él y se fue a pie a la India. Se fue a pie a la A India. pie, desde París. Qué impresión. Hay un libro que leí hace muchos años que era, y creo que lo tengo aquí en mi biblioteca, lo voy a buscar ahora, es Peregrinación a las Fuentes, que cuenta su viaje a la India justamente. Exactamente, es el primer viaje a la India que hizo él. Ya, ¿y usted lo conoció acá en Chile, a Lanza del Basto? No, lo conocí en Europa primero porque él comenzó no tenía una comunidad, pero tenía una comunidad, bueno, una comunidad territorial como la tuvo después. Tenía una comunidad de amigos que lo escuchaban y que necesitaban el mensaje de él. Y entonces él les hablaba de Gandhi, pero al mismo tiempo ha sido una interpretación del Evangelio porque nunca dejó de ser cristiano. Qué interesante lo de Lanza del Basto. Y cuénteme una cosa, ¿y cómo lo marcó usted? Porque los maestros supone que lo cambian a uno, ¿no? Sí, ahora, la autoridad espiritual de él yo la sentí. Existe una irradiación de los grandes hombres sobre otros hombres, no tanto por lo que hagan o digan, sino por lo que son. Entonces, la gravitación del ser de él me revolucionó. Bueno, pero ahí me enseñó a meditar. Uh-huh. Y desde que yo aprendí a meditar, cambió mi vida radicalmente. ¿Y en qué cambió así tan radicalmente? ¿Cuál es el aspecto? Uno se pone más lúcido, se pone más pacífico, se pone más observador, más receptivo. No confía tanto en la palabra ya.
sino alterna muy bien el proyectarse y el observar, aprender a oír. Mejorar las relaciones con las otras personas. Yo le creo todo lo que me está diciendo. A mí me sucede esto en este jardín siempre, digamos. Es decir, entro en una suerte de estado meditativo y de alguna manera uno se vacía, se llena de pájaros, se llena de hojas, se llena de la armonía de la naturaleza y desaparece, parece ese viejo y gran enemigo que ha combatido Oriente desde siempre, que es el ego. El ego, claro. Algunos dicen que no hay que eliminarlo tanto, que sería un absurdo y una utopía eliminarlo completamente y sería un error, como arrancar el trigo junto con la cizaña. No, ¿Qué piensa claro. usted de eso? El exceso de ego, la hegemonía del ego es lo que hay que poner en su lugar. A ese farsante hay que ponerlo en su lugar, ¿no es cierto? Pero no podemos renunciar a Dios. No podemos renunciar. Usted fue discípulo de Lanza del Basto, o sea, sabe meditación y de alguna manera habló de la desconfianza hacia las palabras. Eso me suena mucho al Tao, ¿no? Fíjese que yo tengo aquí un librito del Tao, siempre lo llevo conmigo, lo tengo en el jardín. A mí me parece, no sé qué piensa usted, que este es el libro más importante que se ha escrito casi en la historia de la humanidad. Aparte de la Biblia, pues soy muy adicto a la Biblia. Ya, ¿cómo Lanza del Basto? Usted hizo un Para sincretismo mí, ahí, ¿eh? Bueno, y hay un dato interesante. El libro que más se imprime en el mundo es la Biblia, y el segundo es el libro del Tao, Del Tao Te que Ching. más se edita en el mundo. Ahora, este comienzo, esta primera, ¿cómo se le podría llamar? ¿No? Primer capítulo, primera epigrama del Tao es: el Tao del que puede hablarse no es el Tao eterno. El nombre que puede nombrarse no es el nombre eterno. Lo eternamente real es innombrable. El nombre es el origen de todas las cosas particulares, ¿no? Para el Oriente, las palabras son fuentes de malos entendidos, ¿ah? Nos alejan del origen. Sí, es decir, el discurso, ¿no es cierto? Palabras hay que usar en algún momento, pero los sabios son muy parcos de palabras, porque ellos le tienen miedo al discurso, una distancia. A ver, veo que sabe harto de Tao y que sabe harto de Tao, conoció a Lanza del Basto. ¿Usted cuál es su oficio o profesión? Mire, a mí me llama mucho la atención de que yo lo conozca tanto a usted y que usted no me conozca a mí. Es que yo estoy no sé qué me pasa en el jardín, que aquí me obnubilo debajo de la rayana y a veces no. Pero espérese, ¿es profesor usted o no? Sí, soy profesor de la Universidad Católica. No me diga que es Gastón Sublet. Sí, un poco más envejecido, por eso que usted no me reconoció. Oh, pero Gastón, por Dios, te pido disculpas, pero qué gusto tenerte en el jardín. Tenía tantas ganas de tenerte y compartirte con los radiovidentes que nos están escuchando, porque tú sabes que en el jardín estas conversaciones yo las grabo, y las comparto con otros que están en otros jardines. Uy, qué gusto tenerte aquí, Gastón. Yo me estaba riendo por dentro, pues. Ahora, yo no sabía que tú vivías aquí. Sí, Por aquí, tanto, esta puerta estaba abierta, yo me metí a este jardín tan lindo, que es un privilegio tener un jardín como el tuyo. Y como estaba cansado, me senté y nadie me vino a echar. No, aquí no se echa nadie, todo lo contrario. Te puedes quedar todo el tiempo que quieras. Mira, te voy a ofrecer un tecito que tengo ahí de hierba. Sé que te gusta el té verde, Gastón. Perdóname la voladura de no haberte reconocido. Y a propósito de abrir la puerta del jardín, hay un epigrama, el 47, que es muy bonito. Gastón, de hecho tú editaste un libro sobre el Tao con tus propios comentarios, sí. en la editorial Cuatro Vientos. Hace un estupendo libro. Sí. Dice: sin abrir tu puerta, puedes abrir tu corazón al mundo. Sin abrir por tu ventana, puedes ver la esencia del Tao. Cuanto más conoces, menos comprendes. El maestro llega sin partir, ve la luz sin mirar, logra sin hacer. Quiero decirte que tú para mí eres eso de alguna manera. Ese maestro que llega sin partir. Y fíjate tú que los Beatles convirtieron este epigrama del Tao en música, Gastón. La esencia del Tao. Cuanto más conoces, menos comprendes. Esta afirmación nos puede sonar a los occidentales, Gastón. Estoy con Gastón Subleta aquí en mi jardín, el jardín de todos en realidad también. Es tu jardín, Gastón, y el de los que nos escuchan y nos ven por streaming en Radio Pauta 100.5. Esta afirmación, de alguna manera, es casi un golpe
a nosotros los occidentales. Cuanto más conoces, menos comprendes, porque nosotros pensaríamos que a mayor conocimiento, a mayor comprensión del mundo. Es el fundamento de la ciencia, el conocimiento científico. ¿Qué es lo que hay detrás de esta desconfianza del pensamiento oriental esencial como es el taoísmo hacia el conocimiento? Mira, que es una manera de conocer el mundo muy incompleta. Es solamente conocerlo con el intelecto. Uh-huh. Y a través del desarrollo enorme que ha tenido el lenguaje. Entonces, el intelectual puro cree que representando el mundo a través de conceptos ha tomado un real contacto con la realidad, y eso es lo más falso que hay. Le falta la experiencia, le falta el riesgo, le falta el coraje, le falta la intuición. La intuición sobre todo, y el compromiso. Uh-huh. Por ejemplo, un arriero de la cordillera puede entender mejor la vida que un filósofo profesional. Uh-huh. Entonces, el Lao Tse está criticando en este momento los sabios que en ese momento eran consejeros de la corte y tenían la confianza de los emperadores y tenían un discurso muy desarrollado, en el cual, según ellos y según el primer epigrama, hablaban del ser supremo y del sentido del mundo, pero eran puras palabras. Words, como decía el monólogo de Hamlet, ¿no? Palabras. Words. Y fíjate que hay una desconfianza muy fuerte frente a lo intelectual en todo el libro, ¿no? Fíjate que hay un epigrama 47 del mismo Tao, que dice que si no se encumbra a los sabios, las gentes no disputarán. Si no se da valor a las mercaderías difíciles de obtener, la gente no robarán. Si no se deja de ver lo que puede provocar el deseo, las gentes no se alborotarán. Y dice, al final, hay que hacer que la inteligencia no ose gobernar. Basta con que los inteligentes no actúen y reinará el orden universal. ¡Wow! Los inteligentes se entienden aquí desde el punto de vista nada más que el intelecto. Una representación intelectual del mundo es imponerle a la realidad nuestras estructuras mentales, lo cual es una locura. La realidad siempre se escapa, ¿no? La realidad siempre supera cualquier fórmula intelectual, digamos. Falta desarrollar el lado receptivo. Uh-huh. No observan la realidad, no la escuchan. ¿Por qué? Porque están llevados por un propósito de dominar el mundo. Es un saber de dominio. Un saber de dominio nunca entenderá el mundo. ¿Y cómo podría llamarse ese otro saber que no es de dominio? ¿Cómo podríamos llamarlo, Gastón? Mira, la teología occidental lo ha llamado un saber de salvación, ¿no? Uh-huh. Entonces yo diría, usando esa terminología de la teología occidental, toda la sabiduría oriental es un saber de salvación, no es un saber de dominio, no es para dominar la realidad. ¿Y cuál es el saber que necesitamos hoy día más que nunca en el mundo? Cae de cajón, ¿no? La sabiduría el de salvación o el conocimiento de dominio, o sea, la sabiduría de dominio. Mira, estamos en la sabiduría de dominio, ni siquiera yo lo llamaría sabiduría, saber de dominio, y volver, bueno, ya que estamos en un jardín, ¿no es cierto? Volver al jardín del mundo. El jardín del mundo fue la base de toda la sabiduría antigua. Está basado en dos principios, uno creativo y otro receptivo, y ahí tiene su propio mecanismo de autorregulación. Entonces, claro, ¿dónde está el problema a partir de la revolución neolítica adelante? Lo que se llama la edad axial, ¿cierto? En que empezaron las grandes civilizaciones en el mundo, en que se puso el énfasis nada más que en lo creativo. Lo receptivo prácticamente fue atrofiado, lo cual determina dos tipos de virtudes. Las virtudes paternas, que son activas, fuertes, creativas, y las virtudes maternas, que son intuitivas, afectivas, receptivas. Eso es como lo que tú estás enunciando ahí es aunque suene un poco pomposo, es como una poética de la receptividad del mundo, y me recuerda al viejo Heráclito, Heráclito, que le llamaban el oscuro, el pensador
presocrático que decía esta hermosa frase que a mí me fascina: espera y hallarás lo inesperado. Es una maravilla eso. Es una maravilla, ¿no? Y él decía también, nunca te bañas 2 veces en el mismo río. Claro. Porque todo está en cambio, o sea, si te metes de nuevo al mismo río, no es la misma agua ya. Y esta sabiduría de receptiva, esta sabiduría de escucha, que parece tan lejana que podrías decir corresponde a una cosmovisión, a una visión oriental, la teníamos nosotros también en nuestra propia casa, y tú has investigado eso. Y tú has dicho que aquí ha existido en Chile el arquetipo de un sabio, como el que hubo en la época de Lao Tse y Confucio, ¿no? Que fue el sabio de los campos, el sabio de una cierta oralidad campesina. ¿Quién era nuestro sabio? Nuestro sabio, mira, no es una persona precisa. Era una persona que yo creo que la providencia misma la suscita en las comunidades rurales del Chile del siglo XIX y XVIII. Que es la persona que tiene consejo, que tiene palabra de poder, que tiene virtud, que tiene coraje, que es estable como persona, que es leal en su palabra. Tiene muchas virtudes, que tiene arte, por eso se dice el que tiene arte cabe en todas partes, todo lo hacía bien. Fundó un hogar estable. ¿Dónde existía ese sabio? ¿En qué región de Chile? ¿En qué parte? Mira, en todas las comunidades aldeanas, rurales, existió este personaje. Yo, que soy bastante antiguo, alcanzaba a conocer a algunos, por suerte, ¿no? Y cómo eran parcos en palabra, muy respetables como personas. Yo sentía un enorme agrado después de haber conversado con ellos de cualquier cosa. Era la irradiación de su ser, ¿no? Muy respetado por su familia, nunca con un conflicto matrimonial. Era respetado por su mujer, por la comunidad, y la comunidad lo buscaba porque siempre tenía buen consejo. Tú de alguna manera has hecho un trabajo con tu compañero de ruta, que fue Fidel Sepúlveda, de recoger esa sabiduría chilena de tradición oral. Aquí tengo, por ejemplo, un libro sobre los cuentos populares, que podríamos detenernos brevemente en ellos, y también otro tomo de sabiduría chilena de tradición oral, los refranes populares. Es el que más venta ha tenido. Ya, mira, qué increíble que los refranes que han ido desapareciendo sigan atrayendo a lectores interesados en ellos. ¿Qué es lo que hay en los refranes? ¿Qué tesoro hay en los refranes chilenos? Mira, es una sabiduría para la vida, no para el saber. Porque el sabio popular anónimo no ha tenido acceso a la cultura ilustrada, digamos. Gracias a Dios que no la ha tenido. Toda su sabiduría ha salido de la experiencia, y de la experiencia de vivir inserto en el orden natural. Él ha entendido esto de los dos principios, el creativo y el receptivo. Por eso dicen, no hay una sin otra. No hay primera sin segunda, ni segunda sin tercera. Quien en vísperas adelanta, que puje, cumpla y aguante, echó a perder el negocio. En víspera adelanta. Hay tantos refranes fascinantes. O sea, en cada uno de estos pequeños refranes concentrados una sabiduría que sirve para la vida. El amor es como el recién nacido. Mientras no llora, no sabe que está vivo. ¿Ah? Sí. Mira, hay unos de muy grave contenido, ¿no? Quien no se conoce a sí mismo se asesina. Ese antes que nada, cumplir la sentencia socrática. Conócete a ti mismo. Este trabajo que tú hiciste con Fidel Sepúlveda de rescatar esa mentalidad oral, ese mundo oral campesino que lamentablemente hemos ido perdiendo, tuvo también un antecedente. Yo creo que tú lo has dicho otras veces, no solamente tu maestro fue Lanza del Basto, hubo una mujer que fue tu maestra. Sí. Tengo la fotografía de ella aquí y te la voy a pasar. Ella es Violeta Parra. Y me gustaría que me dijeras qué sientes cuando ves a Violeta Parra y la miras. Me ha pasado una cosa muy rara con Violeta. Cada vez que yo diserto sobre Violeta termino llorando. No te puedo creer, Gastón. Sí, me pasa eso, así que ahora me va a pasar seguramente. ¿Y por qué? ¿Por qué lloras? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué emoción hay ahí? El fin trágico de ella, ¿no es cierto? Que yo no lo puedo entender y no lo puedo aceptar, ¿no? Porque
Y era el alma del pueblo chileno. Mm, El alma del pueblo chileno se concretó en una persona. Y yo le he hecho una encuesta a mis alumnos. Díganme ustedes, después de conocer al sabio popular anónimo, ¿no es cierto? Díganme ustedes, Pablo Neruda, Nicanor Parra, Violeta, ¿son sabios populares? Entonces me dicen que por un lado sí, pero un sabio popular no gana el premio Nobel, o sea, sí, claro. o no se da a conocer de una manera tan brillante como Nicanor, o no expone en el Museo del Louvre en París como Violeta, ni además se suicida. Pero ellos son... Son sabios populares de todas maneras. Hay una palabra en Mapuzungún que me encanta, que es ñempín, que significa, creo, señores del decir. Nuestros poetas son nuestros ñempín, son nuestros señores del decir, ¿no? Exactamente. Mira, esto del conocer a ti mismo o quien no se conoce a sí mismo se asesina. El Pablo Neruda lo dice en su memorial de Isla Negra de una manera aún más brillante. Quien conoce el quien soy, conocerá el quien eres. Primero, yo debo conocerme a mí mismo y después conocer a los demás. El hecho de que sea previo el conocerse a sí mismo significa, si yo he tenido una experiencia profunda de mí mismo, la puedo tener también de mi prójimo. Ahora, si yo tengo una experiencia muy frívola conmigo, la tendré también de mi prójimo, ¿no es cierto? Y así como hay están estos maestros, tú, Gastón Sublet y Fidel Sepúlveda, que recogieron los refranes, los cuentos de la tarde, y en mi jardín estaba tocando Violeta Parra. Hay pájaros como el zorzal, mi viejo amigo, pero sobre todo, y es lo que me tiene más feliz, estoy conversando bajo el arrayán de este jardín, mi querido arrayán, con Gastón Sublet, que fue profesor mío en la universidad, al quien yo considero un maestro, y nuestra conversación sigue. Te propongo que sigamos acá. No estás apurado, ¿no es cierto, Gastón? No. Si algo que no tienes tú es apuro, digamos, ¿no? Solo quiero corregirte algo de lo que dijiste. Fue profesor, sigo siendo todavía. Sigues siendo profesor y eso es notable. ¿A qué edad sigues siendo profesor? 91 años. 91 años, sigues conectado con los jóvenes, escuchándolos y ellos escuchándote a ti. Eso me parece un sabio de la tribu aquí en Pauta 100.5. Regresamos después de esta pausa. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Queridos y queridas radiovidentes, estamos aquí en el jardín en este último día del año. Me impresiona darme cuenta que durante este año en que abrimos las verjas de este jardín, porque este jardín existía desde antes, para que ustedes pudieran escuchar lo que ocurre aquí adentro, que son a veces divagaciones de quien habla, monólogos, a veces extraviados, al caer la tarde sobre las ciudades, Temuco, Valparaíso, Viña del Mar, Santiago y todas las ciudades que nos escuchan en los alrededores de estas ciudades grandes, Antofagasta también, y todo lo que pasó en este jardín. Hubo encuentros memorables, momentos muy emotivos, momentos de humor. Recuerdo, por ejemplo, esa hermosa conversación con Humberto Di Bochel, el actor de teatro. Recuerdo también la conversación reciente con el actor Héctor Noguera. También recuerdo la conversación con científicos, con poetas, con pensadores. La verdad es que he tenido la suerte de poder cultivar mi propio jardín acompañado de interlocutores extraordinarios y los he podido compartir con ustedes. Todos se han sentado en esa silla de madera debajo de ese quillay y sin saber yo quiénes eran, quién había entrado en el jardín, hemos tenido revelaciones y conversaciones memorables y maravillosas, como por ejemplo con ese médico y poeta haitiano. Lo recuerdo perfectamente como hoy. Fue una de las conversaciones más potentes e intensas. Y hoy día quiero compartir, antes de que comience este año nuevo, un fragmento, un momento desde el jardín de este año 2018 que se va. Y desde aquí, desde este lugar, rodeado del zorzal, acompañado del chucao, del colibrí, de las bandurrias que son extremadamente libres y a veces de un gato cojo que pasa vecino por este jardín, de las abejas milagrosas que cada cierto tiempo vuelven, les quiero desear a todos
Un 2019 absolutamente inesperado. La vida nos sorprende siempre, pero es importante que nos preparemos nosotros para ser sorprendidos por la vida. La vida es puro devenir, como este pequeño regato, como este pequeño riachuelo que cruza el jardín. Escúchenlo. Es agua que corre de la cordillera, que cambia, que fluye, agua milagrosa en estos tiempos de sequía y de calentamiento global. Esta agua, este devenir, hizo decir Heráclito, uno no se baña 2 veces en el mismo río. No nos bañamos 2 veces en el mismo río, no entramos 2 veces en el mismo jardín, y lo esencial de toda exploración será volver al jardín y ver las cosas por primera vez. Año nuevo significa ver las cosas por primera vez. Entonces, cuando comience el 2019, el día de mañana, en realidad habrá emisión el miércoles, ese será el primer programa del 2019, yo espero encontrarme con sorpresas en este jardín. Espero que ni yo sea yo, ni tú seas tú, que todos seamos otros, que el chucao sea otro chucao, que todos ya seamos otros. Un abrazo muy grande a todos los queridos y queridas radiovidentes que me han escrito cartas, que nos han enviado correos a desdejardin@gmail.com. Un abrazo inmenso, un abrazo verde, un abrazo con aire puro, un abrazo con oxígeno invisible, un abrazo con poesía. Nos encontramos entonces en el 2019 nuevamente en Desde el Jardín. Gastón, está cayendo la tarde en la ciudad de Temuco, donde nos están escuchando, en Antofagasta, en Viña del Mar, en Valparaíso, en Santiago y en tantas otras ciudades, si no es por la radio directamente a través del streaming. Y estoy muy contento de estar contigo, con Gastón Sublet, aquí en el Jardín. Gastón, escuchábamos recién este tema de Violeta Parra, Arauco tiene una pena. Yo sé que este es un tema que a ti te apasiona. Sí. Y bueno, se te humedecieron los ojos cuando hablamos de Violeta Parra. Yo creo que ella te dio un tortazo a ti, como todo maestro, ¿no? El maestro Zen le pegaba, creo, a los discípulos con un palo. Yo creo que Violeta Parra fue tu maestra Zen, te pegó un palo. A ver, ¿estás de acuerdo con eso y cuál fue el palo que te pegó? Mira, primero apareció sin anunciarse en mi oficina cuando yo era director de programas de radio chilena. Vengo a la radio chilena por el nombre, me dijo. Y yo quería conocerla hace mucho tiempo, Violeta, le dije yo, porque un tío mío me hizo escuchar su primera grabación de 45 revoluciones. Y ¿qué le gustó de ahí? Me dijo, el casamiento de negro. Le dije, yo lo encontré de una originalidad increíble y me lo cantó ahí mismo. Qué y lujo. después un verso sobre el fin del mundo también me lo cantó ahí mismo. Qué maravilla. El privilegio de escuchar estas obras, de su canto y su guitarra. Ahí nos hicimos amigos. Entonces me dijo, usted es musicólogo, sabe escribir música. Yo anoto las letras en un cuaderno, pero las melodías las tengo aquí en la mente, en la memoria, porque yo no sé escribir música. Y usted sabe escribir música. Yo lo necesito a usted. Me dijo, trabajemos juntos. Y para mí fue increíble esta cuestión. Yo la valoré desde que la escuché. Entonces, eso ¿Qué es lo que tú decías que los maestros transmiten una energía, un ser? No, más que lo que dicen es lo que son. ¿Cuál era la energía que transmitía Violeta Parra, que te transmitió a ti? Es una energía tremenda, porque yo creo que la misión de Violeta no es el itinerario de un talento personal. Yo creo que ella está representando al pueblo chileno en un momento crítico en que la cultura popular, la sabiduría popular se puede perder. Entonces ella está ahí como para recordarle a la sociedad chilena y al mundo. De alguna manera ella es una guardiana del ser de Chile. Exactamente. ¿Y qué nos ha pasado y qué consecuencias tiene el que hayamos perdido esta sabiduría popular de los campos, que está en música, que está en refranes, que está en cuentos, que está en un habla, que está en estos sabios anónimos? ¿Cuál es la consecuencia más nefasta para nosotros como país perder eso? Mira, toda verdadera cultura es antes que nada una cultura del hombre y del ser. Nosotros hemos olvidado eso y hemos convertido una cultura de las cosas y del hacer. Y la lógica de los negocios lo ha penetrado todo. Y ha matado el alma de Chile. La lógica de los negocios ha matado el alma de Chile.
Entonces hay unos que no quieren morir, ¿no es cierto? Entonces buscan, porque lo principal es la maduración psicológica, espiritual del hombre, para crear una verdadera cultura. Una cultura puramente financiera y tecnológica no es una cultura humana, ¿no es cierto? Y a eso nos han llevado. Porque si uno mira la historia, porque nosotros nos creemos hoy día en el pic de una civilización que es la civilización técnica, que tiene por supuesto elementos positivos también, no creo que sea todo completamente en blanco y negro, pero nos creemos que hemos llegado al pic y que vamos a permanecer ese pic, pero las curvas de todas las civilizaciones tienen su pic y después su caída. Y creo que los chinos es donde aprendemos más, ¿no? Hay dinastías que fueron milenarias, tal vez más que la nuestra. No sé, la dinastía Tang y otras. ¿Qué enseñanza nos deja la historia de China sobre la curva de las civilizaciones? Mire, es curioso el caso de China, porque si tú retrocedes a la edad axial, antes de la edad axial, que es el nacimiento de las grandes civilizaciones, ¿no? ¿Qué ocurría en el mundo? Existía como una sabiduría común a toda la especie humana, que esta era extraída del orden natural, y el orden natural es bipolar. Ahora, si tú investigas la sabiduría mapuche, ahí los dos principios se llaman Fucha y Cusé, ¿no es cierto? En la sabiduría de los quechua, la divinidad principal de ellos, Viracocha, es andrógeno, reúne los dos principios en sí mismo. En China tuvo un tremendo desarrollo filosófico esta intuición originaria de los pueblos en su estado aborigen. El yin y el yang, en el fondo. El yin y el yang. Entonces, todos los pueblos tenían una sabiduría bipolar donde la naturaleza encuentra su propio mecanismo de regulación. O sea, ya, entonces, y nuestra civilización hoy, si no existe esa sabiduría bipolar, ¿cuál sería el saber nuestro? El crecimiento. ¿Unipolar? No sé. El crecimiento ilimitado, nada más. El progreso ilimitado. Es como el mito del progreso ilimitado, ¿no? En base a la lógica de los negocios. Eso es. Entonces se crean las grandes potencias. Para mí las grandes potencias son grandes enfermedades. Uh-huh. Las grandes potencias nos tienen al borde del colapso. Entonces están gobernados por hombres caprichosos que se mueven por motivos personales o subjetivos. Y yo encuentro que es un insulto a la humanidad que alguien siquiera amenace a otra gran potencia con su arsenal nuclear. Eso es un insulto a la humanidad. Porque si hay una guerra nuclear, se destruye todo. Incluso los que están peleando. Vuelvo al Tao de nuevo, Gastón. El acerto 3 del Tao dice: si sobreestimas a los grandes personajes, la gente se torna incapaz. Si sobrevalora las posesiones, la gente comienza a robar. El maestro guía vaciando las mentes de las gentes y llenando sus corazones, debilitando sus ambiciones y fortaleciendo su resolución. Ayuda a la gente a desprenderse de cuanto saben y cuanto desean, creando confusión en aquellos que creen saber. Practica el no hacer y todo ocupará su propio lugar. Claro. Ahí la expresión no hacer o no obrar es un principio de no interferir, de preferir el orden natural al orden artificial, en el fondo. Ahora, los pueblos insertos en el orden natural han demostrado tener mucho más virtud que los de la gran civilización, porque la gran civilización ha vivido en guerra. Es buen momento de decirlo. Las grandes civilizaciones generan las grandes guerras. Y te recomiendo un libro, el libro negro de la humanidad, que recién empieza a circular en Santiago. El tema del libro es el precio en vidas humanas que han costado los grandes acontecimientos históricos de la civilización. Yo te había hecho una pregunta, lo anoté y lo vamos a tratar de conseguir, el libro negro, de todas maneras. Te hice una pregunta sobre qué nos enseñan las caídas de ciertos momentos de la civilización china. ¿Cuándo cae? ¿Cuándo se debilita la civilización china y cuándo está más fuerte, digamos? Desde esta mirada que tenemos acá, que hemos compartido acá.
Mire, yo creo que es el organismo político más longevo que ha existido. Bueno, es ¿Por cosa de qué? ver lo que pasa ahora, ¿no? Como el poder que Justamente. tiene hoy China. Por eso te iba a decir, el caso de China es notable, porque esta sabiduría aborigen del principio creativo y el principio receptivo la mantuvo incluso en momentos de tus más brillantes civilizaciones. ¿Qué le dio a la China eso? Un sistema de regulación, de que le impide las empresas titánicas. Y eso está en el libro más importante de ello, que es el libro de las mutaciones, ¿no es cierto? El I Ching. El I Ching. Ahí Confucio explica cómo evitar las empresas titánicas que traen guerras, sedición, revoluciones. Gastón, estábamos hablando esbozamos que de alguna manera el mundo mapuche también tiene su sabiduría, ¿no? Y el lenguaje, el mapuzungún, no sé si estás de acuerdo en esto, es un idioma muy poético, muy bello. Muy sabio, sí. Y te quiero invitar a escuchar, cerrando los ojos aquí en el jardín, a un poeta, un oralitor, se define él a sí mismo, mapuche, chileno, Elicura Chihuailaf, recitando este poema. Meli meli kinyera po imetawe meleyandu purmentu meu melei pisen el kaulingun ilonquengun kafem luto kifin puitunko ni ma perché la imu kufu mi piuke wetripantu pipu malen katimul fen wayu mawun Winyon pifiyengun, peula pichi wentu tainche, pefimun tichoike, 4-4, el sol en un cántaro quebrado entre los juncos. Los pidenes esconden sus cabezas y parece que la vertiente posee el murmullo de tu corazón. Año nuevo, dicen los niños, y el rocío recogió la lluvia. Ha vuelto, lo digo ahora, soy un niño. ¿Han visto al avestruz? Traigan maquis y laureles, jueguen el juego de los lechos. 4-4-4. Mudai, besamos. Qué hermoso es el cielo. Están los árboles con sus troncos de plata. En ellos se miran estos sueños. Esta conexión que hay en el poema Gastón entre afuera y adentro, es decir, cómo la naturaleza en el poeta mapuche está adentro y tiene signos que todavía le hablan al hombre. ¿Qué te pasa a ti con este idioma, con el mapuzungún? Mira, es un idioma que tiene 4.000 palabras. El castellano trae 30.000 y el inglés también. Eso no es un triunfo del castellano ni del inglés, porque la riqueza semántica del mapudungún es increíble. El padre Félix de Augusta, que lo estudió y que hizo la primera gramática, dijo lo siguiente: así como los Andes se levantan sobre las demás montañas como lo más alto, el mapudungún se alza sobre las demás lenguas humanas como la más rica en significado, ¿cierto? Estas fueron más o menos sus palabras. Qué maravilla. Increíble. Sí. Y justamente en el programa de ayer comentábamos la riqueza del idioma yagán, por ejemplo, que es un idioma también extraordinario, y como el hijo del pastor anglicano que se crió entre los yaganes, porque su padre habla de que es mucho más rico el yagán que el inglés y el español, que él conoció. Siley Mora tiene un libro, Palabras Mágicas para Reencantar la Tierra, en que fue recogiendo algunos aceptos del mapudungún, como por ejemplo esta: Ayungei Kumeke Wedungu. Las buenas palabras son siempre bien amadas. O, por la impecabilidad de su hablar, se conoce a la gente noble. La importancia de la palabra en el mundo mapuche, Gastón. Hay mucho respeto por la palabra. No hay que ensuciarla. Se rechaza el discurso, en el fondo, sino la palabra justa y oportuna. Eso es lo que espera el mapuche de ti.
Y a lo mejor nosotros entre ellos discursamos. Imagínate los españoles cómo habrán sido. Pues que viene, acá, allá. Tiene que haber sido un enjambre de palabras, de frases retóricas en estos parlamentos. Y para los mapuches esto era lo contrario de su ética de la palabra, ¿no? Sí. Mira, por ejemplo, la palabra domo, mujer, ¿no es cierto? Que viene del verbo doing, que significa ser más, y del sufijo do. Significa literalmente aquella por la cual somos más. Ahora, tiene dos significados. El primer significado es ella la que pare los hijos, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, somos más por la mujer. No es el hombre el que pare los hijos. Ya, pero tiene otro significado mucho más iniciático. Una idea muy noble de la mujer, ¿no? La pareja. El hombre es más. La mujer lo ayuda al hombre a ser más valioso. Uh-huh. Es la mujer la que ayuda al hombre bueno, ahí está de nuevo, yo creo, el yin y el yang, ¿no es cierto? Y despertarlo. Claro, lo despierta en el fondo, lo despierta la conciencia, ¿no? Porque en la mitología dice que la primera mujer despertó al hombre de su sueño. Qué hermoso. La primera mujer despertó al hombre de sus sueños. Violeta Parra, este tema que te vi que cerraste los ojos y entraste en el tema de Violeta Parra Guillatún. ¿Qué te pasó con él? Mira, me hizo el recuerdo de todos los guillatunes que yo he participado. Cuéntanos primero qué es un guillatún, Gastón. Es una rogativa solemne del pueblo mapuche. Yo creo que es la fiesta más grande del pueblo mapuche. Para pedir el buen tiempo, las buenas cosechas, que se mejoren las relaciones en la comunidad, ¿no? Y también el éxito de las operaciones, o mejor dicho, el éxito de las gestiones que el pueblo mapuche hace para recuperar sus tierras, o que se haga justicia con ellos. Las causas de la rogativa son varias. Bueno, viene un año difícil en términos climáticos. Se dice que un invierno seco, por lo menos en Santiago, poca lluvia. Estamos con el calentamiento global. Caramba, que cobra relevancia el guillatún, porque ya ¿qué podemos hacer? ¿El hombre podrá hacer alguna intervención ante esta catástrofe ecológica, que ya no es un hecho, ya no es mitología? Pero tal vez lo único que queda es volverse a lo sagrado, no sé, ¿por dónde viene la esperanza? Y lo sagrado es conectarse con estas culturas primordiales, ¿no? Sí, hay un ingeniero peruano, Rodolfo Kuch, que después se transformó en antropólogo, que fue enviado por el gobierno para una sequía que había en el altiplano, y se encontró con el jefe o el lonco de la comunidad y le ofreció la bomba hidráulica. Entonces él quedó muy extrañado de que este gallo le rechazara la bomba hidráulica. Y el hijo del lonco le explicó al ingeniero que para él esta sequía era un castigo y que solo a través de un ritual se podría establecer el equilibrio en que las personas que participaran hicieran la promesa de no pelear entre ellos, de no robarse, de no enemistarse. Federico Nietzsche decía que todas las cosas quieren hacerse símbolos. A veces el mundo físico podría expresar simbólicamente lo que está pasando en el mundo interior. ¿Tú crees que esta sequedad o sequía podría ser el reflejo, por ejemplo, de la desertificación más interior, espiritual de nuestra civilización? Pero por supuesto. El I Ching es un tratado de dialéctica natural en que la tesis fundamental es que lo que ocurre en el acontecer objetivo es como un correlato analógico de lo que está ocurriendo en el fondo del alma de los hombres. Ahora, esta lucha por el agua va siendo cada vez más escasa, y el agua es la vida, o sea, es la vida la que va siendo cada vez más escasa. El hombre está muerto, gran parte de la humanidad está espiritualmente muerta. ¿Y espiritualmente muerta en qué sentido? Grafícalo más. ¿Cuál es la muerte espiritual? La muerte espiritual es cuando el hombre
cede sus exigencias más nobles ante esta maquinaria de un mundo enteramente materialista, ¿no es cierto?, que es puramente económico y tecnológico, y se rinde a la evidencia, ya no aspira a realizarse interiormente. Entonces ahí esa humanidad, que es más débil espiritualmente, va muriendo y se va reduciendo al diario vivir mecánico. Es como una miseria espiritual en que cae el hombre medio del mundo. Gastón, yo te escucho esto y todo lo que estás diciendo es como para estar angustiado. Sin embargo, tú te ves bastante sereno, bastante templado, muy activo, tus 91 años, en armonía contigo mismo y con los demás. Y irradias una muy buena energía. A ver, ¿cuáles son las posibles esperanzas? ¿Cuáles son las señales de esperanza? A pesar de todo esto que estamos señalizando, esta crisis espiritual tan profunda de nuestra civilización. Mira, esta es una mala época en que esa manera de ser, esa manera disminuida de vivir, mezquina, miserable, ¿no es cierto?, no va a poder por mucho más tiempo ocultar la esencia espiritual del hombre. La Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Eso tiene que triunfar porque es la realidad. La verdadera realidad, digamos. Esto otro es una deformación de la realidad. ¿Y el Tao nos dice algo sobre esto? Bueno, nos dice muchas cosas, pero de lo que te acuerdas tú, que te recuerdas. El Tao tiene referencias a una recuperación del orden divino de la creación, igual que la Biblia, ¿no es cierto? Fíjate que aquí hay un acerto, el 46, en este librito del Tao que tengo acá en mi jardín, que es una maravilla cada uno de estos acertos. O sea, concentra esto mucho más. Aquí hay más filosofía que en toda la obra de Kant y de Hegel, ¿eh? En cada uno de los acertos de Lao Tse. Es impresionante. Es un libro que debería estar en todas partes, en los colegios, debería uno partir el día leyéndolo. Dice, cuando un país está en armonía con el Tao, produce herramientas y bienes. Cuando un país va en contra del Tao, acumula armas a las puertas de sus ciudades. No hay mayor ilusión que el miedo, el mayor error que disponerse a la defensa, ni mayor desgracia que crear un enemigo. Quien pueda ver más allá del miedo siempre estará a salvo. Y estaba pensando que nuestra civilización, nuestro país, se ha convertido en un país lleno de miedos. Estamos miedo que nos van a asaltar. Muchos tienen correlato objetivo. Efectivamente hay delincuencia. Nos rodeamos de guardias, de alambradas, de alarma. El miedo, educamos a nuestros niños en esta pedagogía del miedo. El miedo es un síntoma muy profundo de este vacío espiritual de que tú hablabas, ¿o no, Gastón? Sí. Bueno, y las grandes potencias nos meten miedo. Se amenazan unas con otras. ¿Quién tiene la bomba más poderosa? El Putin ha dicho que en el momento él tiene la bomba más poderosa. Y le contesta a Estados Unidos también farsanteándose con su enorme, ¿cómo se dice?, arsenal atómico, y el otro de Corea dice, yo no lo hago menos. Y nosotros contemplamos el maldito espectáculo. Gastón, y el miedo ya no solamente son las bombas. Esta pelea, esta guerra económica que se está desatando entre Estados Unidos y China, que va a tener consecuencias graves. Graves, ¿no? Sin ser economista uno se da cuenta que puede tener consecuencias graves. No hablamos de Lao Tse, una figura fantástica, porque es un sabio que aparece, entrega su mensaje y se va. Muchos otros sabios crean escuelas, crean religiones, y él desaparece. ¿Quién fue Lao Tse, Gastón Soulet? Mira, tanto Confucio como Lao Tse, los dos más grandes sabios de China, eran aristócratas, eran parientes de las casas reales. Lao Tse era descendiente de la dinastía anterior a la dinastía Zhou, donde vivió. Se desilusionó del imperio, del poder, de la elegancia, de la acumulación de riqueza, ¿no? Entonces, se desilusionó de todo eso. Y fue el gran profeta, en el fondo, que recuperó la sabiduría original de la cultura china, que fue muy noble, muy profunda. La recuperó. Bueno, Confucio hizo lo mismo a través del I Ching, ¿no? Estos seres que aparecen de repente en la historia,
estos seres que aparecen en la historia, de repente que irrumpen, un profeta Isaías en el mundo hebreo, un Lao Tse y un Confucio en China, un Sócrates en el mundo griego. A ver, ¿qué son? Un Jesús en el mundo cristiano, sin ir más lejos. ¿Son como saltos de la conciencia? Son y te iba a preguntar eso, ¿y quién debiera ser el maestro que vendrá para estos tiempos? Si es que, ¿cuál es el maestro que necesitamos para estos tiempos? Mira, el nacimiento de estos señores a que tú has aludido, el mundo nunca se percata de que aparecieron. Son un grupo chiquitito que tiene conciencia de que ellos llegaron al mundo y les creen cuando empiezan a proyectar su verdad, ¿no es cierto? El caso de Jesús es notable, también el de Mahoma, ¿no es cierto? Ellos representan la verdad en el fondo, encarnan la verdad olvidada. Por eso cuando Jesús decía yo soy la verdad, el camino y la vida, no era una locura tan disparatada. No. ¿Ah? No, porque él dice son dos los que dan testimonio de mí. Si no me creéis a mí, creed a las obras que yo hago, que no las hago yo en el fondo, las hace otro a través de mí. Porque resucitar a un muerto y devolverle la vista a un ciego de nacimiento, eso no lo puede hacer un hombre, sino que lo hace Dios a través de un hombre. En este caso lo hace a través de mí. Pero no es mi poder, es el poder de Él que actúa a través de mí. Y la doctrina que yo predico no es mía. Estaba pensando que incluso en la filosofía, a propósito de lo que decíamos Heráclito, ¿no? Caramba, que es como nuestro Lao Tse, griego, Heráclito, cuando dice, no me escuchen a mí, sino al Logos que habla a través mío. Claro. Y Gastón, y no me he dado cuenta que la tarde se nos fue yendo. El tiempo, como decía el poeta Baudelaire, es nuestro oscuro enemigo, pero también es el fluir en el que estamos. Y estoy tan contento de tenerte aquí en mi jardín, Gastón, que te quería invitar a que te quedes en mi casa. ¿Tú tienes muchas mañas de repente así como para alojarte o quedarte y seguir conversando mañana a esta misma hora aquí en el jardín conmigo? Seguimos, claro. Mira, tengo una pieza bastante sencilla, pero yo sé que tú eres austero. ¿Cuáles son tus hábitos para dormir? ¿Cuántas horas duermes, Gastón? Dame una cerveza. Pero de todas maneras, pero eso es lo que estaba esperando. Estamos tomando mucho té verde. Con eso me quedo dormido. Ya, te voy a sacar una buena cerveza. Y Gastón Sublet sigue conmigo en el jardín. Sigue, porque esta es una conversación infinita. Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy. Mañana, Christian Barken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín. En Pauta 100.5.